Ya, vamos a hablar sobre la infestación parasitaria. Cuando hablamos de parásitos en el aparato respiratorio, de preferencia en el pulmón, generalmente nos viene a nosotros hablar del quiste hidatídico. Pero quiero que sepan que no solamente la hidatidosis pulmonar es la que produce infecciones a nivel del aparato respiratorio. Acá nos pueden producir los protozoos, los neumatelmintos o los platelmintos. Estas enfermedades nos puede dar. Entonces vamos a hablar una de las patologías, uno de cada uno que sea representativo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los protozoos, tenemos a la entamoeba histolítica, la mebiasis, toxoplasma, y algunos lo consideran neumocitis carine, pero vamos a hablar de la mebiasis, que es una patología respiratoria poco frecuente dentro de las patologías que solemos tener en el hospital, pero sí solemos tener, que esto generalmente también lo suele tener gastroenterología. Para hablar de la entamoeba histolítica o amebiasis, nosotros hemos escuchado de la amebiasis, ¿no? Que generalmente lo relacionamos más con las patologías del colon. Esta patología es de distribución mundial, donde faltan los medios de higiene, pues no, como el agua, desagüe, esas cosas. Y si lo tienen no son adecuados, ¿no? Esta ameba histolítica se presenta también en la forma de quistes y trofosoditos, que los vamos a ver más adelante, que va a tener sumamente importante para poder nosotros orientar el diagnóstico. Entonces, estos quistes van a ser eliminados por los heces de individuos sanos, generalmente asintomáticos. Nosotros hemos escuchado de esta disentería mebiana, ¿no? La disentería mebiana que produce, pues, pujo, dolor, tenesmo y generalmente diarrea con moco y sangre. Eso sí ya lo sabemos. Pero esta disentería mebiana no tiene predominio ni por la edad ni por el sexo, por razones desconocidas. Puede dar en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, en cualquier etapa de la vida puede dar, por razones desconocidas, dicen. Pero ya la mebiasis, desde el punto de vista respiratorio o pleuroparenquimal, ya no es como la mebiasis disentérica, sino acá en la pleuroparenquimal sí ya se va limitando a cierto grupo etario, como por ejemplo de los 20 a 40 años. Es más frecuente encontrarlo ahí, mientras que en la otra mebiasis colónica no hay diferenciación de grupo etario. Y se dice que es 10 a 15 veces más frecuente en los varones esta mebiasis que nos va a producir problemas pleuroparenquimales. Del 13 al 15% de pacientes con amebiasis hepática van a padecer amebiasis torácica. O sea, no todos los que hacen amebiasis hepática, porque primero va a ir ahí, ahorita vamos a ver cómo es el trayecto desde el estómago al hígado y cómo va a pasar al parénquima pulmonar. La entamoeba histolítica o amebiasis son ácido resistentes y pasan por el estómago. Como se dice, como son ácido resistentes, pasan como si estuvieran en su casa, pasan hacia el intestino delgado. Y ahí van a surgir los famosos trofozoitos. Esta palabra de trofozoitos va a ser importante, porque el diagnóstico se va a referir a la búsqueda de estos trofozoitos. Si yo no me acuerdo, sospecho en una amebiasis y no sé y no me acuerdo o ya se me olvidó que tengo que pedir trofozoitos, se me va a ir el diagnóstico, ¿no? Ya, entonces estos trofozoitos que están en el intestino delgado se van a ir hacia el colon. Ahí en el colon recién se van a multiplicar y van a pasar del epitelio a la submucosa. La penetración de la mucosa se va a asociar con la necrosis, ulceración y los síntomas característicos de la disentería mebiana.
con la diarrea, pujo, tenesmo, moco con sangre, esas cosas. Y para eso, después de más o menos 2 semanas por lo menos, este dato de que si han tenido disentería va a ser importante para hacerle seguimiento a mi amebiasis pleuroparenquimal. Los microorganismos de ahí, de la submucosa del colon, se van por vía linfática o sanguínea, se van hacia el hígado y van a producir microaccesos. Por la circulación portal van a ir y van a llegar al hígado. La afectación pleuroparenquimal ocurre por varios mecanismos, pero el más frecuente es por la misma extensión de la enfermedad nomás. ¿Por qué? Porque va inflamando y por ahí va a extenderse a través del diafragma hacia la pleura basal del lado derecho. Digo del lado derecho porque el hígado está en el lado derecho. No digo lado izquierdo, al menos que tenga un situs inverso que nos haga ver que el lado izquierdo está. De ahí se puede ir del hígado, puede irse por el espacio subfrénico hasta formar accesos, mire, subdiafragmáticos, cuya complicación intratorácica, ¿qué va a hacer? Como lo inflama al hemidiafragma derecho, va a producir un trasudado o exudado a nivel de la base pulmonar derecho, que eso va a resultar por la inflamación subfrénica más que por el propio invasión del parásito. Y esto va a producir en una radiografía de tórax o en el mismo paciente que presente un cuadro de un síndrome pleural, ¿no? El cuadro, la triada del síndrome pleural va a ser dolor, disnea y tos sin expectoración. Comienza a presentar eso porque ya está comprometiéndose la pleura basal del pulmón derecho. Si que se le hace un corte a este pulmón infectado, la entamoeba histolítica mostrará pues, área de necrosis pobremente definida. Y dentro de ella va a haber una sustancia semifluida, como salsa de chocolate. Acuérdense, este término de salsa de chocolate es fundamental. Los trofozoitos, la salsa de chocolate, son típicos de esta amebiasis. Son típicos. De ahí vamos a ver dónde lo vamos a encontrar, lo vamos a ver más adelante. Esto una parte es en el pulmón. El grado variable de necrosis y fibrosis nos va a producir un infiltrado mononuclear. Este infiltrado mononuclear significa que el cuadro no es agudo. El cuadro va tendiendo a la cronicidad. ¿Dónde vamos a encontrar estos famosos trofozoitos? Lo vamos a encontrar en los márgenes del área necrótica contigua al pulmón sano. Ahí lo vamos a encontrar los trofozoitos. Por eso, la identificación de los trofozoitos va a ser fundamental para nuestro diagnóstico de amebiasis. En una radiografía se va a ver un derrame pleural derecho con afección pulmonar basal. Como les decía, todo derrame pulmonar derecho que no sea homogéneo, hay que también, así como estamos sospechando de un acceso pulmonar, hay que sospechar que no vaya a ser una amebiasis. Hay que preguntar al paciente si ha habido diarreas con moco con sangre 2 o 3 semanas antes. Hay que ver si tiene dolor abdominal, que lo vamos a ver los síntomas más adelante. Pero vamos viendo en lo que es la radiografía acá. La afectación del parénquima pulmonar consiste en una consolidación no homogénea, mal definida, que puede parecer una neumonía, puede parecer un derrame pleural. Y a veces puede haber hasta cavitaciones dentro de ello. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿En qué debemos sospechar? ¿En quién debemos sospechar que tenga una amebiasis? Residencia endémica, bueno, eso en todo el Perú va a haber. No es necesario salir de Lima para ver las necesidades, ¿no? Y no basta del local de la universidad, Villarreal, mirar nomás su contorno y vamos a ver que mucha de esa población no tienen ni agua ni desagüe, ¿no? Entonces ahí ya no va a crear un clima apropiado de limpieza, entonces puede ser que exista amebiasis. Un dolor abdominal en el hipocondrio derecho es típico de esto. Una tos seca, después se puede hacer tos con flema, pero el paciente comienza a expectorar una
secreción como salsa de chocolate. Entonces esa salsa de chocolate a mí me va a hacer sospechar que posiblemente tenga una amebiasis. Una historia previa de diarrea que le decía, diarrea disentérica. Esto desnutre rápidamente al paciente, lo lleva a la caquexia, bilioctisis, hay comunicación de la bilis, del hígado, como va ascendiendo hacia el pulmón, puede el paciente que expectore bilis, ¿no? Hígado palpable y doloroso. Hay una leucocitosis moderada, una anemia y una eosinofilia, como en toda parasitosis. El diagnóstico se trata de buscar trofosoditos. Si yo no pido trofosoditos al laboratorio, lamentablemente el laboratorio no lo va a buscar y ahí voy a perder la oportunidad de tener mi diagnóstico. ¿Y en dónde voy a pedir? Cuando vea que la secreción o la expectoración que el paciente nos diga que está expulsando, lo analicemos, sea como salsa de chocolate. Si yo veo el esputo o me parece o sospecho no es tan nítido, de todas maneras le pido otro trofosodito. Uno para no olvidarme de la amebiasis y otro para ver que de repente por ahí tengo el diagnóstico y va a ser un punto a favor si son internos ustedes y tienen su diagnóstico. Si el paciente estamos diciendo que tiene un dolor ya pleurítico y una radiografía sospecha de un derrame pleural, entonces yo le hago una toracocentesis y si la toracocentesis sale el contenido como salsa de chocolate, yo diré pues esto tengo que mandarlo a analizar. ¿Qué tengo que pedir? La búsqueda de trofosoditos. Ahí está el diagnóstico. Puedo pedir las otras cosas, pelada, puedo pedir si es tuberculosis, lo que sea, pero no tengo que olvidarme de pedir mis trofosoditos. Y muchas veces los pacientes son operados porque se ve una cavidad dentro, una radiopacidad, entra el cirujano y encuentra y también como salsa. Pero como el cirujano opera y saca nomás, no le interesa a veces lo manda a anatomía patológica, que vaya a anatomía patológica. Y lo que hacen primero, lo meten en formol y lo destruyeron, pero el pobre trofosodito. Entonces, el cirujano lo que manda a analizar, él son para ver si es cáncer, no es cáncer, todo lo mete en formol. Pero cuando es un diagnóstico clínico tenemos que decirle al cirujano que pueda haber alguna sospecha que sea una amebiasis y él pueda mandar una muestra. Generalmente no lo mandan, ahí lo perdemos. Pero nosotros los clínicos tenemos que sospechar y pedir en el esputo o en el exudado pleural si es que lo hubiera. Si no pedimos nosotros, ya pues ¿quién más lo va a pedir? Está asociada a esta amebiasis torácica, mire, no es alta la mortalidad, pero sí hay una mortalidad de un 10 a 15%. El tratamiento sigue siendo el metronidazol, hasta ahora 750 cada 8 horas por 10 días seguidos, y se le puede agregar otro medicamento, el iodoquinol, por ejemplo, por 20 días. Y se puede dar otros medicamentos también, pero el metronidazol es dentro del tratamiento adecuado que se da en todos los países, en Brasil, en todos sitios. Ahora vamos a hablar de mantelmintos, que estos hacen pues un ciclo, como ustedes saben, un ciclo pulmonar, hacen su ciclo. Hemos visto nosotros, un paciente, no le creíamos, un paciente, un residente dice, doctor, este paciente ha botado un gusano, ha vomitado y ha botado un gusano. Y bueno, pues nosotros decimos, ¿y por qué venía? Porque había hecho una hemoptisis leve. ¿No? ¿Cómo va a botar un gusano? Todo pensaba que era de repente el aparato digestivo, pero ¿cómo va a botar por ahí el ácido clorhídrico lo hubiera destruido? Entonces este paciente se hospitalizó y estando hospitalizado vuelve a botar un pequeño gusanito chico. Lo mandamos al laboratorio y era un Ascaris lubricoide. Entonces esto de ahí para que vean y en la radiografía aparentemente no se veía nada, pero como ya se dijo que había algo ahí, 20 minutos. Entonces lo mandamos a analizar y nos dijeron que era y como en la radiografía no se veía nada, ya cada uno alucinaba, no, esto puede ser, el otro puede ser, ya pues eso ya, si que no nos decían, nosotros pasábamos como una radiografía normal, pero
ahí viendo ya, había una pequeña radiolucidez. Láscari no se ve radio opaco, pues una pequeña radiolucidez se veía y asumimos que todavía había ahí y le dimos tratamiento antiparasitario y el paciente mejoró, se fue y ya no apareció. Ahora vamos a hablar un poco de los platelmintos que sí nos producen enfermedades un poquito más, más eh, mayores, podríamos decir, que muchos de ellos terminan en salas de operaciones. Tenemos acá, vamos a hablar del paragonismo primero, Westermanni. El paragonismo es una zoonosis, ¿no? Producida pues por el género Paragonimus, ¿no? Hay uno que es el mexicano y el peruanus, ¿no? Eh, Esto de acá se registra desde los años 1990, ¿no? Más o menos comienzan a aparecer los primeros casos. Y paciente que tenía hemoptisis, baja de peso, lesión pulmonar, como una tuberculosis, se asemeja mucho a la tuberculosis. Pero lo cierto de esto es que está ubicado pues en la región nororiental del país. Estamos hablando de Cajamarca, parte de Lambayeque, La Libertad, y parte también de una que corresponde por ahí una parte de la selva. En toda esa zona existe esta paragonimiasis y, y se veía por qué, ¿no? Y tiene que ver con, con la alimentación que suelen ellos tener dentro de su región. Y se trataba de algunos animales, ¿no? Que hacían sus ceviches, y estos ceviches, pues, como ustedes saben, que no tienen una cocción importante, no están sometidos al fuego, solamente ahí lo solían echar un poco de sal, limón y su ají, y lo comían, y lo comían. Y se dieron cuenta de que acá los cangrejos eran los que producían este paragonismo, o sea, estos crustáceos, ¿no? Entonces, se comenzó a limitar esto de acá. Esto sí, nosotros hemos visto en el hospital, había un colega que ya se jubiló, que era bien amante a la búsqueda de paragonismo. Todos los que tenían hemoptisis, va él, y venían, por ejemplo, del norte, decía es un paragonismo, hasta que no se muestre lo contrario. Y nosotros le decíamos pues al maestro que si estamos en el Perú y hay una hemoptisis por primer episodio, lo más probable es que sea una tuberculosis. Pero él tenía su punto de vista y muchas veces sí lo identificaba, pero más perdía que ganaba. Pero eso nos dio a nosotros una enseñanza también, ¿no? No porque él esté equivocado, nosotros aprendimos de que también tenemos que sospecharlo, porque si no lo sospechamos, lo llevamos todo como fácil, se nos puede pasar un diagnóstico importante. Este parásito adulto se va a localizar, miren, en los pulmones, produciendo sintomatología que pueden ser confundir a la tuberculosis y al histoplasma. El histoplasma también produce lesiones, inclusive cavitarias, en los lóbulos superiores. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de micosis ya en la otra clase. ¿Ya? Entonces, esto de acá hay que tener bastante cuidado cuando nosotros tengamos una lesión cavitaria o una lesión que es bastante sugestiva de tuberculosis. Hay que sospechar en estas dos patologías más, que es el paragonismo y es el histoplasma. El diagnóstico de casos humanos se hace a través de examen parasitario inmunológico sobre todo, ¿no? Esto de acá, el doctor que hacía, como tenía conocido con los cirujanos de tórax, le hacía a veces que entre en una biopsia, a veces pulmonar, o primero le hacía su examen de esputo, pero mandaba a buscar esto. Esto es lo que
lo que se aprendió de él, de que si uno sospecha en una patología, hay que solicitarle para confirmar esa sospecha o descartarla. Esto ya son. El tratamiento de esto es el praziquantel, como todo parasitario, ¿no? Y, y generalmente se da su tratamiento y se soluciona, se mata el parásito y se acabó ahí, porque son parásitos pequeñísimos, no son como el de que produce el quiste hidratídico, que tiene que tener su medida exacta, porque si pasa esa medida exacta, lo complicamos al quiste, se revienta y lo complicamos y tiene que ser operado. Ya. Bueno, el Echinococcus granulosus es el que va a producir la hidatidosis. Como ustedes saben, es una zoonosis, una larva de la clase Céspode, y el granuloso, como les decía, es el responsable de la mayoría de las enfermedades. Tenemos varias formas de la equinococosis, ¿no? Ahí lo tenemos, el más importante, el granuloso. Sabemos que la estructura del quiste hidatídico tiene lo que está pegado casi al pulmón, su membrana adventicia, después viene la laminada, la germinal, y dentro de la parte interna de la vesícula tenemos la vesícula, y en la vesícula tenemos varios, ahí ustedes ven como si fueran unos extraterrestres, esos son los escoles. Esos escoles van a dar origen a otro Echinococcus, son las semillas prácticamente. Este es el Echinococcus granuloso, ustedes saben que tiene una cabeza, que tiene sus ventosas, que se adhieren fuertemente a la mucosa intestinal, y la parte final tenemos la proglótide grávida, que contiene miles de huevos, que eso al final lo va a eliminar en las heces del perro. Vamos a ver brevemente, eso ya lo dijimos ya. Acá en nuestro país va a existir dos variedades de equinococosis: la presentación pastoril y la selvática, ¿no? La pastoril es la más común, ¿no? La que tienen como huésped intermediario las vacas, las ovejas, los cerdos. Esos son huéspedes intermediarios. Los perros van a ser los huéspedes definitivos. Decimos huésped definitivo porque ahí vive el parásito adulto. El parásito adulto pone sus huevos, salen las heces del perro, el perro hace sus necesidades en el campo, vienen las lluvias, con eso en la parte de la sierra, generalmente la sierra central, realizan sus regadíos, se adhieren a los pastos, viene la vaca, las ovejas, los cerdos, comen esos pastos y llevan y comienzan a hacer, comen los huevos, comienzan a hacer la parte quística a nivel hepático o a nivel pulmonar. Hubo otro sitio del organismo también, como vamos a ver en un momento. El hombre adquiere por enfermedad de contacto directo de perros, ¿no? El agua contaminada, la tierra contaminada, que están los huevos ahí del Echinococcus. Pero nosotros deberíamos ser también unos huéspedes intermediarios, porque hacemos la parte quística. Pero como somos personas, no nos consideramos como los animales, ya nos hemos salido, ya no somos huéspedes intermediarios, sino somos huéspedes accidental. La enfermedad de esta equinococosis es más frecuente en regiones donde hay crianza de ganado. Y esto lo tenemos acá en el Perú, en la selva, lo tenemos en el Perú, en la Sierra Central. Otros países que son ganaderos como Uruguay y Argentina también tienen una buena casuística y bastante estudio sobre esto y la hidatidosis pulmonar. La patogenia. Esto lo vamos a ver acá. Vamos a explicarle mejor. Bueno, los gusanos adultos, ustedes saben que viven en el intestino del perro, ¿no? Como le decía,
que es el huésped definitivo. Pregunta también de residentado. ¿Dónde está el huésped definitivo del Echinococcus granulosus? Ponían pues persona, perro, vaca, oveja, todos. Y a veces uno no recuerda, pero esto de acá ustedes saben que los huéspedes definitivos es el perro, los intermediarios son los herbívoros que se alimentan en las plantas y el huésped accidental es el hombre. Ya. Luego llega al intestino delgado, ya son expulsados y están en los pastos, vienen los huéspedes intermediarios y los comen. En el huésped intermediario la larva se desarrolla en el duodeno. Del duodeno atraviesan la pared y llegan al torrente sanguíneo. Como siguen la circulación portal van a llegar al hígado. La mayoría de estos larvas van a ser destruidos por los sinusoides hepáticos. Y algunos se quedan en el hígado y forman lógicamente la hidatidosis hepática. Pero algunos de ellos siguen el torrente sanguíneo y el otro punto de llegada son los pulmones. Y ahí también tenemos nuestra defensa nosotros, que destruyen a los que llegan ahí. Pero hay algunos que no son destruidos y se quedan a vivir dentro del pulmón y forman la hidatidosis pulmonar. ¿Sí? Y hay algunos que todavía siguen la circulación. Eso sabe Dios dónde van a parar. Pueden parar en el cerebro, pueden parar en el intestino, pueden parar en el hueso, en el corazón, pero ya son menos frecuentes. Porque casi todos van a ser destruidos. Y estos pueden formar pues quistes únicos o quistes múltiples. Y el ciclo vital de este parásito se va a completar ¿cuándo? Cuando el perro se alimenta del huésped intermediario que está en el estadio quístico. ¿Y qué hacen? El hombre participa bastante en completar el ciclo biológico de este Echinococcus. Ustedes saben que los perros en la sierra no son como los perritos de acá de Lima, que a veces lo ingreímos y no hace nada y lo alimentamos bien. Allá el perro de la sierra generalmente ayuda al pastoreo, ¿no? Y los dueños, en son de agradecimiento, a veces les regalan las vísceras o pedazos de vísceras. Entonces, y ahí el perro puede llevar la parte quística y al llevarlo la parte quística hace que se complete el ciclo y otra vez se forma otro Echinococcus adulto y comienza en el tiempo a producir miles de huevos y el ciclo nuevamente comienza a aparecer. Ya, la variedad pastoril es más frecuente, ya le decía, y la mayoría, casi el 70%, se va a sentar en el hígado y el 30% va a estar en los pulmones. Entonces la hidatidosis hepática es más frecuente que la hidatidosis pulmonar. Hay un colega que hizo su trabajo de investigación, tomó los datos de cirugía de tórax, como el Hospital Hipólito Unanue es un hospital referencial de enfermedades respiratorias, llegaban a operarse de quiste hidatídico, y él encontró a la inversa, que eran más frecuentes los que se operaban de los pulmones que del hígado, casi al revés, 70-30. Entonces, pero eso no significa de que a nivel del Perú,
que la zona hepática es más frecuente. La zona hepática, y a nivel mundial, la zona hepática es más frecuente por la anatomía y cómo se distribuye el Echinococcus, es más frecuente la patología hepática que la pulmonar. ¿Por qué él encontró? Porque en el hospital es selectivo, más operan pulmones que hígado. Ya, ahí está más o menos 15 a 70 como le decíamos, ¿no? Es más, los quistes se encuentran en los lóbulos inferiores, el derecho más que el izquierdo. Más frecuente es que sean unilaterales, un solo lado. Y acá está la esquemita que le quería resumir. Acá tenemos al huésped definitivo. Acá tenemos al huésped definitivo, ¿no? Al huésped definitivo en el cual tenemos al Echinococcus adulto. Esto va a eliminar sus heces. Esto va a eliminar sus heces el perro. Viene la lluvia, como le digo, se distribuye, hacen sus reguillos, crece las hierbas y viene en este caso la oveja, que puede ser la vaca, puede ser el cerdo, lo comen y estos hacen la parte quística, ¿no? Al hacer la parte quística, como el perro ahí se cría con ellos, es bien difícil que el perro lo coma por querer a los animales, porque ellos más bien se dedican al pastoreo, viene el hombre y le da las vísceras al perro y hace que se complete el ciclo biológico del equinococo. El, el, el quiste hidratídico puede estar en el hígado, puede estar en los pulmones, los más frecuentes, 70-15 o 70-20. De ahí, como le digo, puede ir a cualquier parte, puede ir al cerebro, puede ir a los intestinos, puede ir al hueso, puede ir al ojo inclusive, se ha visto casos, se ve en varios sitios que no nos imaginamos puede aparecer, ¿no? ¿Cómo vamos a ver en una radiografía un quiste hidratídico? Una masa oval o esférica, densidad única, nítidamente circunscrita, rodeada por pulmón sano. No sé si lo tenemos acá. Los quistes son múltiples del 20 al 30% de los pacientes. Miren, su tamaño va a variar de 1 centímetro a 20 centímetros. Pero ¿quién crece más? ¿La variedad pastoril o la variedad selvática? La variedad pastoril crece más, puede llenar hasta un hemitórax, mientras que la variedad selvática rara vez crece más de 10 centímetros. Se dice que crece 1 centímetro por año, pero se ha documentado y nosotros llegamos a ver también durante la etapa de la residencia de un señor que vino a operarse porque se había complicado el quiste y lo tenían que operar, y le explicamos que no solamente él puede tener, sino también puede tener otros integrantes de la familia. Vino, se tomó y tenía uno de sus hijos que tenía 7 años, se tomó una radiografía y tenía un quiste hidratídico pequeño. Y le dijeron que tenía que también operarse de repente el niño más adelante. Y él dijo, bueno, vengo el otro año para ver cómo me controlo y veo cómo está. Y había crecido, porque teníamos la radiografía, cerca de 5 centímetros creció ese quiste hidratídico. Entonces ahí se mencionó de que esto es de 1 centímetro por año, que figura en casi toda la literatura. Después se presentó el caso y de ahí algunos textos dicen puede ser que crecer eventualmente algunos de ellos 5 centímetros por año. Pero lo habitual es 1 centímetro por año. Acá, vamos a ver qué pasa cuando el quiste se complica. Miren, acá tenemos al pulmón derecho y acá tenemos nosotros un dibujo. Ese dibujo que estamos viendo, si nosotros nos ponemos a pensar, hay que suponer que sea una canasta de esas antiguas, ¿sí?
en la cual tenemos el fondo acá, y este es su asa, la que está arriba es su asa, ¿no? Ese es su asa de la canasta. Ese se llama el signo del sexto, en la cual nosotros estamos viendo un nivel hidroaéreo. Acá lo estamos viendo al revés, porque en una radiografía el hidro se ve blanco y el aéreo se ve negro. Acá estamos viendo una forma esquemática nada más. ¿Ya? ¿Por qué tiene esta forma? Lo más probable que a este nivel esté la comunicación con el bronquio. Es por eso que se ha vaciado todo el contenido. Como hay un escape por ahí, se cae el líquido y lo de abajo no sale porque está por debajo del orificio del bronquio. Entonces, cuando esto sucede, el paciente comienza a presentar lo que es la vómica. Comienza a botar un contenido con sensación de ahogo, pero bota un líquido transparente, no como la vómica del acceso pulmonar, purulento, maloliente, no. Este es un líquido transparente, de un sabor salado. Por eso es importante preguntar al paciente, porque ellos dicen, he botado como un líquido, doctor, así, bastante. ¿Y de qué sabor? Salado, si te dice, y viene de la Sierra Central, posiblemente sea un quiste complicado. Pero a veces ellos no vienen por eso, vienen ya cuando tienen hemoptisis. Pero hay que llegar hasta ese extremo que hizo la vómica. El número 2, o el B que estamos viendo la misma imagen del otro, pero en medio de eso estamos viendo dos imágenes negritas, como si fueran dos cerros, ¿sí? Esos son las membranas de la vesícula, como el quiste. Acá ya se complicó el quiste. Entonces, como ya se complicó, eso significa que el parásito ya no está viable, el quiste ya no está viable. Ese quiste se va a morir. Entonces las membranas que están adentro se comienzan a caer. Y esos dos negritos que tenemos acá, esos dos negritos van a ser las membranas que están sobrenadando. Y eso se llama el signo de, ¿quién sabe? Camalote, doctor. Signo de camalote. El signo de camalote. Cuando sobrenada las membranas, así vamos a ver, ahí tengo imágenes para que lo vean en la radiografía. El signo de camalote. ¿Ya? Entonces es típico, es patognomónico casi de un quiste diatírico complicado, que no siempre se va a ver, pero cuando se ve, ya decimos, este es un quiste diatírico complicado. Acá estamos viendo otro signo en media luna, ¿no? ¿Y por qué solamente hay un pedacito ahí que se ve blanquito, que eso sería? Porque la complicación es que la comunicación debe estar a ese nivel casi, ¿sí? Ya una membrana ya se quiere desprender un poco. Y acá vemos a la otra membrana que ya se quiere desprender como si fuera de acá arriba, ya se quiere desprender un poco acá. Esta membranita se quiere desprender. Y si se desprende va a quedar como esta de acá, sobrenadando. Y acá, ¿por qué ya no hay hidro? Solamente es aéreo. ¿Por qué? Porque de repente la comunicación está a este nivel. Entonces todo el líquido se cayó al bronquio. Y este pudo haber tenido una vómica mayor, porque se vació todo de golpe. ¿Y qué son esas media lunas que están por acá? Son las membranas que se están desprendiendo. Y acá, miren, y acá ya todas las membranas se han desprendido y prácticamente esto de acá son las membranas desprendidas, pero persiste la cavidad. Entonces, eso se llama el signo de pañuelo, ya no hay líquido ahí. Se han desprendido todas las membranas. Y acá está la explicación de todo lo que le he dicho.
Ahora vamos a ver en una radiografía cómo se ve un quiste hidatídico. Le hemos dicho que en una radiografía se ve una imagen redondeada u ovalada, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es homogénea, porque todo el contenido tiene una sola densidad, el líquido, y está rodeado de pulmón sano. Si ustedes siguen el contorno, voy a poner un poquito más adentro, pero si siguen el contorno, pero por la parte periférica de acá, para no borrar eso, por ejemplo, si siguen, van a ver que el pulmón está bonito, es como si hubiéramos pasado un lápiz en un solo trazo, que no hay compromiso del pulmón, y no hay compromiso del pulmón ahí, pues. Porque cuando el quiste está intacto, se opera y el quiste sale como una bolsa, y no es necesario reseccionar pulmón, sacar parénquima pulmonar. Pero cuando ya se complica, a veces se tiene que sacar un lóbulo. Y esta es la forma lateral de esto de acá. Y cuando la forma lateral siga la posición del corazón, estamos en el lóbulo medio. Ahí lo vemos bien nítido, miren cómo está como si trazáramos una línea y rodeado de pulmón sano. ¿Y acá qué sería? Un derrame pleural. Les cuento que este paciente llegó y le hicieron una toracocentesis, pensaba que era un derrame pleural. Y el residente dijo, oye, qué bonito, mira, sale como agua, el líquido. Y lo estaba punzando a un quiste hidatídico. Con la lateral, después le tomaron su radiografía y se dieron cuenta de que tenía esta forma. Y en la parte basal, qué raro que el líquido va hacia la parte basal. Y había complicado un quiste hidatídico con la toracocentesis. Entonces este paciente, y dijeron, ¿y esto qué es? Pidieron explicación a Renaud, pensaba que era la cámara gástrica. Pero medio raro porque así, bueno, ya pues ya pasó. Este paciente se operó en la tarde, se operó. Y salió todo bien, menos mal. Y acá, ¿será un derrame pleural? No puede ser un derrame pleural porque mira, ve, el derrame pleural, la curva de Damasov es así. Y acá tenemos nosotros así. ¿Sí? Entonces esto de acá es un quiste hidatídico no complicado en la región basal izquierda. ¿Qué tenemos? Tenemos esto, ¿sí? Un nivel hidro, acá sí lo vemos, así, acá sí lo vemos blanco, no lo vemos como la forma esquemática, y este es aéreo, aire. Y esto debería ser un nivel, pero si ustedes ven, vamos a hacer más abajito para que supongamos, este debería ser así, pero si ustedes ven acá hay uno de niveles así, esas son las membranas, ese es el signo de camalote, está acá. Ahí que vemos, también, mira, y acá, bueno, acá ya estamos viendo ya irregularidades. Eso también es un signo de camalote. La mayoría de los quistes, ¿qué va a pasar con la clínica del paciente que tiene su quiste hidatídico? ¿Qué va a pasar? La mayoría de los quistes hidatídicos cuando están empezando no causan molestias, no tienen síntomas. Ocasionalmente puede producir una tos seca. ¿Cómo nosotros diagnosticamos a estos pacientes, al menos en el hospital donde estamos? Ustedes saben que ahora se ha puesto un poco más estricto en que alguien que va a conseguir trabajo le van a pedir su radiografía, piden su certificado de salud.
Y para el certificado de salud tiene que tener su radiografía. Y algunos de ellos llegan con una imagen, una radioopacidad homogénea, ovalada, en uno de los pulmones. Y le mencionamos, pues, pequeñas, algunos pequeños, y le mencionamos que tiene un quiste hidratídico y que tiene que ser operado. Se asustan. Que si yo no tengo nada, doctor, no me duele nada, no duele nada, fue el inicio. Pero los síntomas van a aparecer según dónde se encuentre el quiste y conforme vaya creciendo el quiste. El quiste, si está cerca a alguien, por decir, al corazón, lo va a botar un poco al corazón, entonces el paciente va a tener cierto grado de disnea, un poco de malestar en esa zona, de repente puede ser que tenga palpitaciones, qué sé yo, ¿no? O si está cerca a la tráquea, lo está aplastando un poco, o al tronco bronquio, puede comenzar a silbar el tronco bronquio. Entonces, da manifestaciones no por el mismo quiste, sino porque está molestando a estructuras cercanas a él. ¿Qué pasa cuando un quiste se rompe? ¿No? Si el quiste, hay varias posibilidades. Si el quiste se rompe, puede ir no solamente a los bronquios y producir la vómica, sino que puede ir a la cavidad pleural y puede producir, si sale con sangre, puede haber un hemotórax o un hidroneumotórax, ¿no? Entonces, esto de acá, nosotros hemos tenido personas que han venido con tubos que ya no han tenido tubo de drenaje, pero de un momento a otro hicieron, porque esto es en forma brusca, se presenta, la vómica se presenta en forma brusca cuando se rompe el quiste. Si se rompe el quiste hacia la cavidad pleural, también va a tener en forma brusca. ¿Qué va a tener? Dolor torácico, disnea, o sea, como un neumotórax, también como un derrame pleural, o la combinación de las dos cosas. Le toman una radiografía, ven un hidroneumotórax, le ponen tubo de drenaje, mejora rápido. ¿Por qué? Porque eso ha sido ocasionado solamente en forma rápida y brusca por la ruptura de un quiste hidratídico. A este paciente lo sacaron a los 2 o 3 días, le sacaron el tubo de drenaje y después de algunos meses la señora viene al hospital diciendo de que le estaba mojando la zona donde le habían puesto el tubo de drenaje y que le salía unos globitos que parecían como uvita y a veces yo lo rompía. Entonces, cuando le mencionamos que lo guarde cuando vea eso, que no lo reviente, y en realidad prepararía unas bolitas y lo mandamos a anatomía patológica y era pues una membrana hidratídica, ¿no? Y ese paciente fue operado y cuando lo operaron el cirujano informó de que tenía miles, múltiples de esas bolitas chiquitas. Entonces los trataron de lavar todo y ustedes saben lavaron con cloruro de sodio, como si fuera sal, y eso prácticamente también ayuda a eliminar al parásito. Y le dieron su tratamiento, lógicamente, antiparasitario. Puede ser también que vaya a los vasos sanguíneos y produce una diseminación hematógena. Eosinofilia puede haber, pero no en todos los pacientes, no porque tenga su paciente, no, el doctor González ha dicho que tienen que tener los eosinófilos elevados. Van y lo ven que los eosinófilos no están elevados, eso no lo descarta que no sea una hidatidosis, por si acaso, a pesar que es una parasitosis. Las muestras de líquido pleural o de esputo se pueden buscar, ahí tenemos que buscar nosotros los escoles o los ganchos, confirmando el diagnóstico. Si nosotros encontramos los escoles o los ganchos, ese es un diagnóstico, es como si encontráramos nosotros el BK en esputo en un paciente para diagnosticar tuberculosis. ¿El diagnóstico cómo lo hacemos? Por historia clínica. Y donde este paciente, como estamos diciendo, es frecuente en la zona ganadera, le preguntamos de dónde vienen. Y todos los pacientes que están viniendo, o la mayoría de los pacientes, son de la Sierra Central. ¿Ya? Si crían ganados, si están viniendo de la Sierra Central, si crían perros, o sea, todos los antecedentes epidemiológicos existen ahí. Al examen físico depende si es que es un quiste hidratídico pequeño, no podemos encontrar nada.
Pero si es un quiste hidativo que se complicó, ya puede haber hemoptisis, puede haber, dependiendo, a veces su crepitante si todavía queda con expectoración dentro, ¿no? En la radiografía, las imágenes que hemos visto, confirmamos la presencia de una radiopacidad esférica o ovalada. Una tomografía nos va a permitir ver si es que esta imagen esférica o ovalada es compatible con una tumoración o una imagen quística que tienen diferente coloración, ¿no? En la imagen quística se va a ver una hipo eh, y en una tumoración ya se ve eh, otro tipo ya más de diferentes colores, ¿no? Uno gris y el otro se ve blanco. Y una ecografía nos va a permitir diferenciar si es sólido o líquido. Se llama, si es un quiste se llamará una hipodensidad y si es una tumoración, una hiperdensidad. En el laboratorio la eosinofilia, le digo, pero se ha detectado de todos los que se ha visto, un 50% presenta, en otro 50% no puede presentar, pero eso no se descarta. La serología, la hemoglutinación indirecta, el ELISA. La serología, mira, se hace negativa más o menos después de 2 años, ahí debe decir, acá debe decir 2 años, después de la intervención quirúrgica. Si el paciente tiene un quiste hidatídico mayor de 2 centímetros, tiene que ser operado sí o sí. Pero si el quiste es menor de 2 centímetros, podemos dar la opción de dar tratamiento antiparasitario. ¿Por qué a los mayores de 2 centímetros no le damos tratamiento antiparasitario? Porque lo matamos y lo complicamos y le hacemos que haga vómica y después hace hemoptisis porque se muere todo, no solamente el equinococo, sino se muere toda su membrana, se mueren. Entonces, tiene que ser más de 2 centímetros para ser operado. Algunos previamente le dan tratamiento, lo operan y después de la operación le siguen dando tratamiento. Pero los que han sido operados no se le ocurra hacerse análisis de serología al año, porque le va a salir positivo y se van a asustar. Tiene que ser más de 2 años recién para que salga lo real. La intradermo reacción de Casoni es sensible pero no específica, pero acá nosotros un diagnóstico de certeza es la presencia de escoles, las vesículas hijas, la que le dije si vemos esas pelotitas de agüitas como uvita. Las piezas quirúrgicas tienen que mandarse, pero especificar que busquen escoles o resto del quiste hidatídico. Este es otro ya. Esta era la otra. Ya. Estas eran las otras diapositivas ya. Bueno, el tratamiento de lesión ha sido tradicionalmente la intervención quirúrgica, como les decía, pero algunos proponen tratamiento farmacológico por sí solo, con eso, con albendazol o mebendazol, en una etapa inicial y que sea menos de 2 centímetros. ¿Cuál es el objetivo acá principal? ¿Cómo podemos prevenir que esta hidatidosis pulmonar no siga causando problemas a nuestra población de la Sierra Central? El objetivo es tratar de cortar la cadena de transmisión. Hay que educar a la población. Hay que educar, por ejemplo, no darle las vísceras a los animales. Hay que desparasitarlo al huésped definitivo, o sea, al perro. Y de pasada le podemos dar a las personas. Hay que tener cuidado si le damos a las personas. Porque si le damos a las personas y tienen un quiste hidatídico ya establecido, lo vamos a matar al ecinococo que está adentro y se va a morir toda su membrana. Y al final va a presentar la vómica y va a presentar hemoptisis, puede tener, y lo complicamos y tiene que operarse. Si no estamos seguros que no tenga parado el quiste, no hay que darle a las personas, si no los complicamos.
quemar o enterrar las vísceras de los animales muertos. Usted sabe que los animales a veces pelean, te golpean, y ellos mismos se pueden complicar su quiste con esa actitud. Entonces llega un animal que poco a poco ya no quiere caminar, se pone triste. ¿Por qué? Porque se complicó el hígado o se complicó el pulmón, porque esos cuernazos que le dan de repente rompieron al quiste hidatídico, ¿no? Pero el animal no va a estar pues con su tubo de drenaje. El animal se muere y antes de morir, ¿qué hace la gente? Antes de morir lo sacrifican, lo llevan la carne a vender y la víscera le dan a sus animales, a los perros. Entonces completan el circo. Todo eso se tiene que informar, ilustrar. Ya ha ido gente a capacitar desde algunos años ya. El lavado de manos, importantísimo. Y también lavar bien las comidas antes del consumo. Fundamental. Bueno, si son vegetarianos no lo coman directo, pero siempre hay que lavarlo con la intención de que no vaya a haber ahí una larva, no solamente de un equinococo, sino de otro parásito que pueda haber. ¿Preguntas? Delegado, ¿está despierto? Sí, doctor, aquí estamos, doctor. Ya. ¿Y el resto? ¿Ya despertaron? ¿Alguna pregunta? Aquí, doctor. Al parecer no hay pregunta, doctor. Dos cosas. ¿Está claro o no he entendido nada? La particular sí le he entendido muchas cosas, doctor. Gracias. Ya. Esto de acá es como un avance para que ustedes vayan viendo, lean, ¿ya? Eh, Creo que el miércoles me toca los dos temas que me faltan. Ahí lo completamos. Listo, doctor, está bien. Muy bien. Doctor, quería hacerle una solicitud para que nos pudiera compartir las tres teorías que hoy día se ha hecho.